Bien. ¿Están viendo lo que es la Haftarah Leja? No, el fondo de Sinaya. Ya. Entonces ahí. Ahí sí. Bien. Vamos a leer la traducción de nuestro hermano Eric de la Haftarah Leja, que va de Isaías 40:27 al 41:16. Esta es la primera Haftarah de consolación, porque Isaías 40 empieza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. En el verso 27, ¿por qué dirá Jacob? ¿Y por qué hablará Israel? Escondido está mi camino de Hashem, y de mi Elohim, mi Mishpat, pasará inadvertido. Es como que Israel está escondiendo su camino del Señor. Como dice, del Señor no va a haber. Y no recuerda lo que dice el Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu Ruach? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Es decir, que el Señor está presente en todo rincón de la tierra. Sin embargo, Israel está diciendo, escondido está mi camino de Hashem y de mi Elohim, mi Mishpat pasará inadvertido. ¿Acaso no has sabido, no has escuchado que Elohim del Olam es Hashem, Elohim del Olam, el Dios del mundo oculto, de lo que nosotros no conocemos? Si hacíamos referencia en el verso anterior a que Hashem está en todo lugar de este mundo, aún el mundo no conocido, ahí también Hashem es Dios. Organizador de los límites de la tierra. No se fatigará y no se cansará. No hay sondeo para su tebuá, es decir, la capacidad de comprensión. Así en versos que hagan referencia a la tebuá. Romanos 11 del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Hashem. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Verso 29. Que él es dador de esfuerzo al fatigado, y para el no habiente de vigor hace abundar la resistencia. Se fatigarán los muchachos y se cansarán, y los jóvenes escogidos. Esta expresión jóvenes escogidos hace referencia a lo mejorcito de los hijos de Adán. Tropezarán, se tropezará. Es decir, que aún los más esforzados, los más fuertes, se tropezarán y se cansarán. Pero los que esperan en la vuelta del Señor mudarán esfuerzo, como que ya no tienen y nuevamente tienen otra capacidad más de esfuerzo. Subirán a miembro. Aquí hace referencia como un miembro. A mí me parece que Carmita también decía, no, un miembro de nuestro cuerpo es un brazo, una pierna, ¿sí? Subirán a miembro. Es como que de repente le salen alas, ¿sí? Como que va a volar como las águilas. Y eso nos hace referencia también, yo comparto con Carmita, que debe ser cuando el Señor nos revista de cuerpos espirituales, no corruptibles como los que tenemos en este momento. Correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a Israel, que está teniendo como que diciendo el Señor no va a haber. ¿Sí? Escondido está mi camino, yo puedo hacer lo que quiera, pero dice, ¿no tomas en cuenta que Él es Dios? Y aquí en el capítulo 41.
Seguirán haciéndose sordos conmigo, o extranjeros, los apartados, los que no son Israel. Las naciones poderosas, aún ellas, si es que vinieran, por eso el capítulo, el verso dice, juntos al debido proceso acerquémonos. Aún ellas, si es que vinieran, podrán mudar esfuerzo. Ellas podrán aproximarse, podrán hablar, entonces, juntos al debido proceso, acerquémonos. Esto es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? En lugar de querer apartarnos, de querer huir del Señor, mejor es venir a entrar a juicio con Él. ¿Quién hará despertar desde el oriente el Sedec, la justicia? ¿Quién lo llamará a su pie, como a ponerse bajo su sujeción? ¿Quién podrá delante de sí, Goyín, y reyes hará temblar? ¿Quién pondrá como polvo la espada de Helios, como hojarasca empujada el arco de Helios? ¿Quién materializó? ¿Quién llama las generaciones desde el comienzo, desde el Roch, la cabeza? Yo, Hashem, el Rishon, el primero, y el último, soy yo. Verán los extranjeros y temerán. Los confines de la tierra temblarán. Se acercarán, vendrán. ¿Quién será el que hace venir de los cuatro confines de la tierra? El Señor. Un ish a su prójimo ayuda y a su hermano dice esfuerza. Como que entre nosotros nos vamos a ayudar. Hace fuerza el labrador con el refinador. Alisa a martillo. A lo apropiado sopla. Dice a las juntas, está bien, y las hace fuerzas con clavos. No será movido. Esto es la obra de los hijos del hombre, ¿sí? Como que se esfuerzan en hacer ellos por su cuenta. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, que te he escogido, semilla de Abraham, amado mío. Entonces aquí empata con la parashá, porque el Señor escogió a Abraham, ¿sí? Y lo que nos dijo Carmita, ¿no? Que semilla de Abraham no es la descendencia, sino de la semilla es Mashiach, y le injertó a Abraham en Mashiach, lo mismo que está haciendo con nosotros. A quien he brindado fuerza desde los confines de la tierra, y desde sus raigambres profundos te he llamado, y te he dicho, tú eres mi siervo, te he elegido, no te he despreciado. No temas, porque contigo estoy yo, porque contigo yo. No temas problemas, porque yo soy tu Elohim. Te afirmaré, así como te ayudaré, así como te apoyaré con la diestra de mi Sedec. He aquí serán avergonzados, serán deshonrados todos los que se enardecen contra ti. Serán como no haber, y procederán antes y perecerán antes de su tiempo los hombres de tu contienda. Esa es nuestra consolación. Tú los buscarás y no los encontrarás, los hombres de tu riña. Ellos serán como no haber y como Efes, nada. Esta palabra Efes actualmente es traducida como cero, como nada. Los hombres de tu guerra. Porque yo soy Hashem, tu Elohim, el que hace fuerza a tu diestra, el que dice a ti, no temas, yo te auxiliaré. No temas, gusano de Jacob. Metes Israel. Esta expresioncita podría ser como lo más diminuto, ¿no? Como ser muy insignificante. Insignificante Israel. No temas, pocos, insignificantes Israel. Yo te ayudaré, dicho de Hashem, tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí te pondré por trilladora. Trillar significa separar el grano de la planta. Entonces no va a dañar el trigo, no va a dañar el grano.
pero sí lo va a separar de la planta. He aquí te pondré por trilladora nueva, dueña de 2 filos, que tiene doble función, filo, función, doble filo y función. Trillarás montañas y las menudearás, de hacer menudo, de deshacer, pero no de destruir. Y colinas, como, como tamo, las pondrás. Las arrojarás y el viento las levantará. Y entonces el viento fuerte las dispersará. Al tamo, a lo que no es grano. Pero tú te gozarás en Hashem, en el Santo de Israel, serás hecho partícipe de Tejilá, de alabanza. ¿Sí? Hasta aquí la Haftará. Entonces yo creo que la Haftará se expresa por sí sola en la versión del hermano Eric. Eso, amados. Muy bien, muchas gracias, hermana Dianita. Tal vez hay alguna pregunta, algo que hayan podido ver, que tal vez compartir. Esta no es una captura cortita, pero pues podemos compartir algo de aquí tal vez. Podemos ir viendo. Algo, por ejemplo, que me llamó la atención fue justo lo que mencionó al inicio, Dianita, que Abraham tenía 75 años, ¿no? Cuando fue llamado. Y aquí en estos versículos del capítulo 40 al final, ¿no? Dice que el Señor, como que a los que el Señor ha llamado, pues les da como unas nuevas fuerzas, ¿no? Renueva como esas alas que pues apuntan a lo celestial que ya nos comentó Dianita. Y en ese sentido, ¿no? En Abraham, pues fue algo así, ¿no? O sea, de 75 años y como que el Señor le dio todo esa fortaleza, le dio eh, el, 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 la competencia para hacer la obra que le había llamado a hacer, ¿no? Y pues vivió 100 años más. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, bueno, también ahí buscar del Señor en cuando estemos pues con como que nos sentimos fatigados o algo así, pues sabemos que Él nos renueva, ¿no? Él nos hace como renovar esas fuerzas. Bueno, eso me gustó ahorita que lo dijo a propósito de los 75 años, no lo había visto. Pero si alguien más tiene algo que decir, algo que compartir, ¿ves? ¿Alguna otra cosa? O sea, esta Haftará a mí me parece, o sea, como que habría que entender qué está diciendo. Porque hemos leído una frasecita, otra, pero ¿qué dice finalmente? Lo central, a mí me gustó que Dianita ha subrayado todo un versículo, en lo que en realidad es el verso que conecta con la Haftará, ¿no? Y puede ser la idea central. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, el que he escogido, semilla o simiente de Abraham, amado mío. Sí, pero ¿qué está diciendo con todo? ¿Por qué se esconde al principio? ¿Quién se esconde? ¿Quién se esconde? Se esconde Jacob. Ponte en el verso 1. Jacob, yo te escogí. Y aquí en el 1, ¿qué dice? ¿Por qué dirá Jacob? ¿Y Y por qué? hablará Israel, escondido está mi camino de Hashem. Sí, o sea, yo te escogí, Jacob, así que no te hagas el que no te voy a ver. Israel, tú eres mi pueblo, mi siervo. Entonces, o sea, ¿qué estaba diciendo? Porque está bonito leer, pero ¿qué dice? No, entonces, entiendo yo que, y después de este verso de amarillo, el 9, perdón. A quien he brindado fuerza desde los confines de la tierra. No temas, yo estoy contigo. Serán avergonzados. ¿Dónde está el 41? Ah, ahí están.
Ya, fíjense que en el 41 habla de los chacales, dice ahí, ¿no? Seguirán haciéndose sordos para conmigo, oh islas, oh perrillos, oh chacales. Islas, ahí es la palabra I, ¿no? I, es una isla. Pero si digo en plural es iyim, pero también es un perrillo, como el de la mujer sirofenicia, ¿no? Hasta los perrillos comen, o hasta los chacales, o sea, los perritos, así hasta ellos comen de debajo de la mesa, de lo que sale de la mesa de sus amos, ¿no? Yo pensaba que los perros estaban debajo de la mesa y no es esa la idea, ¿no? Jamás los perros estaban dentro de casa. Entonces, el que estén comiendo de debajo de la mesa quería decir que, pues una vez que ya la gente comió, recogían las miguitas, todo en un lugar y eso era para el perro, ¿no? Entonces, o lo que sobraba. Pero el tema, entonces fíjense, el capítulo 41 comienza a hablar a los que no son Israel todavía. Pero les dice, ¿seguirán ustedes haciéndose sordos? En el 2, ¿quién hará despertar desde el oriente la justicia? O sea, desde la eternidad, ¿quién traerá? ¿Quién lo hará venir? Cuando yo les abra, oh perrillos, oh gente extranjera, cuando yo les abra los oídos, yo les voy a injertar también a ustedes como injerté a Abraham. ¿Sí me entiende? Eso es lo que está diciendo ahí. El 5, verán los chacales, los perrillos y temerán. Los confines de la tierra temblarán, se acercarán y vendrán. Sí, entonces, antes, en cambio, en el 40, otra vez volvamos al primer verso. Aquí, en cambio, Jacob se está escondiendo del Señor. ¿Cuándo alguien se escondió de Dios por primera vez? Adán, cuando pecó, porque tuvo miedo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la condición que el profeta está llamando la atención a Israel? ¿No estás caminando como Adán? ¿No has sido el que está Transgresor. comiendo de otro árbol, no del mío, no del árbol de Jaín, de la vida? ¿Qué te pasó? Le dice. Y resulta que Romanos 11 va a decir, no es que el Señor ha desechado a su pueblo, pero lo ha llamado a tener celos con otro, con los extranjeros. Entonces dice, bueno, ustedes creen que yo no los veo, ¿no? Yo soy el que ha organizado todos los confines de la tierra. Yo no me fatigo ni me canso. Fíjense nomás de ustedes, por más inteligentes, sabios, adinerados, porque los judíos tienen fama de mucha riqueza, erudición, o sea, tienen dotes intelectuales muy buenos. Entonces, ustedes con todo eso se fatigan y se cansan. Pero los que me esperan de vuelta, mi pueblo, ese no se cansará. O sea, ahí decía, ¿no? Pero los que esperan de vuelta a Hashem mudarán esfuerzos, es como que serán renovados, ¿no? Volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Y en verdad yo aquí le decía a la Dianita que a mí esto me parece que cuando yo soy uno de esos que espera de vuelta y espero que cada uno de ustedes también, estamos esperando que Él venga por nosotros. Pero nosotros tenemos el Ruach y aquí ellos todavía no tenían el Ruach. O sea, cuando leemos a los profetas, yo digo, debemos verles con tanta compasión porque si nosotros fallamos tanto teniendo el Ruach de la santidad, ellos no tenían. El Ruach venía sobre el profeta y podía declarar estas maravillas, pero no moraba permanentemente en todo el pueblo. Entonces, obviamente estaban andando como Adán caído, escondiéndose del Señor, como que no les va a aplicar Mishpat, y si el procedimiento de justicia está lejos, no, Dios no nos tomará en cuenta. Al final que somos su pueblo. El Mishpat va a ser aplicado cuando Él venga de vuelta. Pero una vez, y como que le dice, aunque tú te estés escondiendo de mí más abajo, porque le va a decir, yo te he escogido, déjale nomás ahí dentro, le va a decir, yo soy el que te escogió, yo voy a hacer que ustedes me esperen de vuelta. Y sabemos que el Señor derramará espíritu de oración y abrirá los ojos del resto de Israel. Y todos conocerán que Yehoshua HaMashiach es el Señor.
y le esperarán de vuelta, si acaso por un instante, no sé, pero los que esperen de vuelta, eso sí ya no se cansarán y ya no se tendrán que esconder, o sea, es que ya seremos uno con él. Entonces en el 41, pues bueno, entonces es un llamado a nosotros. Ustedes, islas, ya no se hagan los sordos. O en otra palabra, o sea, ya no sirvan también a esos ídolos mudos y sordos. Sí, porque como el artífice que hace esos ídolos, así es el que los hace. Entonces ustedes ya no sigan sirviendo a esos ídolos. Yo voy a despertar la justicia, ¿no? Él los va a llamar. Y entonces desde los confines de la tierra los va a traer. Y les va a decir como como Abraham, ¿no? Siervo mío es Israel, o sea, les va a decir, ustedes son Israel. Entonces dice, a quien he brindado fuerza desde los confines de la tierra y desde sus raigambres profundos te he llamado. O sea, yo ya te escogí, aunque estás por donde quiera, yo te he llamado, ¿no? Y te he dicho, tú eres mi siervo, mi elegido, no te he despreciado. No temas, yo estoy contigo. No estés así como atemorizado mirando por las ventanas, porque yo soy tu Elohim. Yo te afirmaré, así te ayudaré, te apoyaré con la diestra de mi sede, de mi justicia, ¿no? La diestra es una referencia a lo incorruptible, a lo celestial, ¿no? A lo que no va a perecer. Y serán avergonzados y serán deshonrados los que se enardecen contra mí. Serán como que no hay. Perecerán antes de tiempo, no resucitarán, no se levantarán en la resurrección de los justos. Y los hombres que contienden a Israel, pues no permanecerán. Y quizás lo que me llama la atención es de lo que viene adelante es cuando dice, te haré como una trilladora de doble filo. Cuando decimos doble filo, ¿en qué pensamos? La espada de doble filo. La espada de la palabra. ¿Qué se supone que era la espada de doble filo? La palabra. Correcto. ¿Y por qué será espada de doble filo la palabra? Porque corta y discierne todo pensamiento, todo tuétano. De lado y lado, porque corta de lado y lado. Entonces veamos Hebreos 4:12, ¿ya? Es lo que me estás diciendo. Veamos qué dice. Y sigamos pensando esto de dos filos, ¿no? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Hashem es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué más? Y Más penetra, cortante que toda espada de dos filos, ¿no? y penetra hasta partir el ser, el alma, el nefesh, la nefesh. Penetra hasta partir la nefesh y el ruach, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Correcto, correcto. Entonces, bueno, este dos filos, ¿no? Este dos filos, y porque discierne, o sea, parte, separa, ¿no es cierto? Discierne. La trilladora de dos filos va a hacer lo mismo, va a separar. Y si acaso voy a decir de esto, ¿no? El trigo por un lado, la cizaña por otro lado, el trigo por un lado y el tamo por otro lado. Los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo que pues de repente exhibimos y lo que realmente está dentro. La nefesh, o sea, esto que puede ser tal vez natural, humano, biológico, y el ruach, lo que puede ser lo eterno, lo incorruptible. Ya, o sea, él deja ver claramente los dos lados, da discernimiento. Y justo ahora me encontré un versículo del discernimiento que me pareció bien bonito, quizás si es posible y desean les puedo compartir, pero ¿qué querría decir esto, no? Entonces, bueno, veamos lo que dice aquí. El Señor dice, yo soy el que te da resistencia, el que te dice no temas, yo te auxiliaré, no temas, gusano, como dice en la otra traducción, ¿no? Gusano de Jacob, ¿cómo dijiste, Dianita? Los diminutos.
Los diminutos de Israel, pero Diminutos. claro, a los ojos de los hombres, ¿no? Los que son tenidos en poco. Sí, pero no es que sean pequeños, porque el ayudador es el Hashem Sebaot, el Dios de toda la tierra y de los cielos. Entonces, yo te ayudaré, ha dicho el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, aunque seas tenido en menos. Y mira esta, y nosotros somos Israel, y este es un mandato que Él nos ha mandado hacer, el 15. Yo te pondré por trilladora, lima nueva, dueña de 2 filos, que tiene doble filo y función. O sea, ¿cuál será nuestra función? Es el tema. Yo te pongo, Israel, a ti para que seas trilladora como lima nueva que tiene 2 filos. ¿Vas a trillar qué cosa? Montañas. Vas a trillar colinas. ¿Qué son las montañas y las colinas simbólicamente hablando? Eso sí sabemos. Las doctrinas. Ajá, las doctrinas, ¿no es cierto? Y las doctrinas, solo la del monte de Sión va a permanecer, ¿no? De ti saldrá la Torá, ¿no? Pero las otras colinas y montes, los montes, así como esas, como doctrinas fuertes, ¿no? Ya, no sé, llámese, no sé, judaísmo, budismo, cualquier cosa que no tenga Mashiach, que es montaña fuerte, ¿no? Ah, no, pero yo nací católico, yo esto, yo aquello, yo cristiano. Bueno, todo lo que sea montaña que no mana de la Torá, no va a poder permanecer. Y las colinas, pues, hasta nuestros pensamientos, ¿no? Pero es que yo creo, las filosofías humanas, ¿no? Es que, por ejemplo, a veces dan unas frases bonitas que parecen verdaderas, pero después uno ve y ve la paja, porque parece, no me acuerdo, recién alguien me dijo algo, una frase, yo dije, sí está bien, pero después pesándoles ya no es bien, no está bien. Entonces dice, frente a esas doctrinas ustedes, porque van a ser como trillo de doble filo, o sea, van a tener mi palabra, mi Torá, si se quiere, pensándolo así, ahorita digo, ¿no? Esto de doble filo, si es para discernir, es lo principal, para cortar y separar. Pero esto de doble filo, no sé por qué ahorita me viene como el Tanaj, o sea, todo lo que era la escritura llamado del Antiguo Testamento y su revelación. La verdad que estaba por escrito y la revelación que ha venido. Ustedes van a hacer de esta manera, no solo van a tener Torah y van a tratar, porque sería solo como un filo. Ustedes son bien, o sea, por donde sea, corta, ¿sí? O sea, saben la Torah, saben el Evangelio, saben discernir correctamente. Se me viene, ¿no? Entonces, te pondré por trilladora lima nueva, dueña de 2 filos. Trillarás montañas. Entonces, frente a las doctrinas, ya vas a saber por qué estas cosas que aunque son fuertes, aunque han permanecido por muchos siglos y tienen mucho dominio, son como nada. Entonces las vas a desgranar. Entonces dice, las menudearás. Entonces se van a hacer como desgranarse, ¿no? Como polvito. Cosa por cosa que sostenían esas doctrinas, se van a ir cayendo. Las colinas como algo menos poderoso, ¿no? Como como les dije, ¿no? Los pensamientos humanistas, nuestra mente conformada a este mundo. Como, por ejemplo, con este tema de hambruna, ¿no? Entonces, en este tema de hambruna, pues en nuestra mente puede hacerse una colina, reunamos mucha comida, veamos qué hacer, juntémonos con donde vaya a haber la provisión, cosas humanistas realmente, porque finalmente Él va a dar la salida. Y en verdad, o sea, sí debemos ser previsores, debemos, frente a ciertas cosas que son evidentes, si me dicen mañana vamos a cortar el agua, ¿qué hay que hacer? En la medida que uno puede recoger el agua. Pero y si no, vamos a pasar mal, ¿no? Pero si ya he recogido y no tengo más recipientes, Señor, ya llené todos los recipientes, ya no tengo más. El Señor también dice, hasta ahí nomás, hasta ahí, eso es suficiente.
pero si no he hecho el mínimo esfuerzo, pero es que el Señor no me da agua. Secaron el... No. O sea, hay que ser prudentes según la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, estábamos en las colinas, entonces también eso de Bálago, nombre que recibe la paja que se desprende de la trilla. Entonces, al trillar las montañas, o sea, vamos a tener los argumentos de la escritura, que brotan de la verdad de Dios y amparados con el poder del Ruach, que se afirma en la revelación del Evangelio para poder hacer esto, ¿no? Y las arrojarás y el viento las levantará. O sea, serán como nada, ¿no? Y el viento fuerte las dispersará. Pero tú te gozarás en el Señor, en el Santo de Israel. Serás hecho partícipe de alabanza. ¿Sí? El Señor te hará partícipe de su alabanza. El otro día, Lanita creo que me dijo hace un poquito que se gloríe en el Señor, ¿no? Y el hermano Eric hizo una revisión de ese texto. El que se hace partícipe de una alabanza, que lo sea por el Señor, algo así, ¿no? Más que el que se gloría. Es que el que se hace partícipe de una alabanza, que sea porque el Señor hace ese reconocimiento, ¿sí? Porque pues el único digno de alabanza es Él. Y pues creo ahí se acaba. Sí. Entonces eso, ¿no? A mí me gustó este tema de la trilladora de dos filos, ¿no? Que permite discernir, ¿no? Lo que es de la carne y lo que es del ruaj, lo que permanece. Las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Lo que une, pero también lo que... el tuétano creo que es así como la esencia, ¿no? De los huesos, de donde sale la vida, ¿no? No sé. Pero en final, lo que está, son paralelismos que hay ahí, ¿no? Y finalmente, lo que dice es, entre que decían los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, a ver. O sea, ¿qué cosa realmente hay, no? Si esto es genuino o no es genuino. Y también se puede ver, ¿no? Que con la traducción que tenemos hay algunas cosas que son un poco bastante diferentes. Entonces, podríamos ejercitarnos siempre en la revisión, ir comparando. Por ejemplo, alguna diferencia grande que les haya parecido sería bueno, donde está como cosa rara que quisiéramos ver, por qué mismo es como se dice, ¿no? Muy bien, gracias, Carmita. Entonces, una pregunta, Carmita, de lo que podemos entender en esta Haftará es, en la primera parte quizás habla un poco más al tema del pueblo que pues como que se escondió, o sea, tal vez lo que dice que Judá no es que haya sido haya sido desechado, pero pues su tropiezo fue que entrara a la plenitud de los gentiles, y cuanto más ya digamos cuando ellos reconozcan, dice, será la salvación, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, como hablando de ese Pero pueblo. podemos leer ese versículo, sería bueno. Sí, claro. Porque sí ayuda a englobar la idea de la Haftará. Ya, déjeme le busco. Este soy la hermana Lolita, estaba también alzando la mano. Yo voy a buscar el versículo. Mientras... Ya, quería preguntarle, hermana Carmita, si por favor me puede repetir. Usted habló de que el que se hace partícipe de la alabanza y la parte final no le capté. Que sea de parte de Dios. Pero Que déjeme sea ver, de parte de Dios. Muchas gracias. Pero déjeme ver, yo también voy a revisar el versículo, ¿ya? Y buscamos dónde está. El versículo que yo dije ha estado en segunda
de Corintios 10, 17. Y hay una especie de paralelo en Jeremías 9:24, pero voy a ver el 2 de Corintios, ¿ya? Carmita, tú dijiste segunda de Corintios 10, 17, ¿cierto? Sí. Y Dice, yo- así que el que quiera jactarse, que se jacte en el Señor. Ya, y no es así tampoco. Sí, sí, sí me entiendes. Es lo mismo que dice el que se gloríe en el Señor. Ay, Dios mío. Porque mire, dice el que se hace partícipe de una alabanza, que sea hecho partícipe de la alabanza dentro del Señor. O sea, como que den gloria a Dios. Algo así. El que quiere jactarse, no, sino el que se hace partícipe de una alabanza, que se ha hecho partícipe de la alabanza de parte del Señor. Sí, es un poquito así con tanta palabra, un poco que yo mismo todavía no lo maduro bien, ¿no? Y luego va a decir en el verso siguiente, porque no es aprobado delante de Dios aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios hace partícipe de la alabanza. A quien Dios alaba, dice luego, ¿no? Y es que Dios nos hace partícipes de su alabanza. O sea, y el que seamos hechos partícipes de su alabanza nos califica como su cuerpo, como parte de él, como su novia, ¿no? Como ya morando en él. Entonces, si acaso alguna virtud, si algo digno de alabanza, pues dice que pongamos nuestra mente en eso, pero es solamente todo lo que proviene de él, su Torá, su verdad, todo lo que viene de nuestra mente o de este mundo, pues no califica de esta manera, ¿no? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Entonces no puede decir el que se gloría o el que se alaba a sí mismo o el que sé. No, no es que sé, sino el que es hecho partícipe de una alabanza, que sea hecho partícipe de parte del Señor, ¿no? Porque en esto es aprobado delante de Dios. El que se hace partícipe de una alabanza, perdón, porque no es aprobado el que pues se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios le hace partícipe de la alabanza. Y encontraste, Estevita. Sí, ya la encontré. Pero ya quedó respondida la pregunta de la hermana Lorquita. Sí. Sí, muchas gracias, mi hermano y mi hermana Carmita. Muy claro e importantísimo. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Listo. A ver. Estaba en Romanos 11. Romanos 11. Entonces voy a leerlo, ¿ya? Romanos 11, le voy a leer desde el 1. ¿Sí? Entonces dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos de algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión, sino la vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Sí, bueno, voy a seguir leyendo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más de estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y voy a leer un poco más. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Definitivamente Pablo estaba pensando en el contexto de esta Haftará, ¿no? Ya. Definitivamente. Y volviendo al verso 31, Dianita, creo que podría verse de dos maneras. O sea, escuchando Romanos 11, ¿no? Dice, los que esperan de vuelta, los Kobei Hashem, los que esperan de vuelta mudarán esfuerzo. Subirán miembro como águilas. O sea, hasta ahí como una realidad en esta dimensión. Y la otra parte, y no se cansarán, andarán y no se fatigarán, la realidad final cuando seamos transformados. ¿Sí me entienden? Porque en verdad que cuando ya estamos que no avanzamos, Él nos concede mudar esfuerzo y subir alas como águila. ¿Sí? Pero el que correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán, ya en una dimensión la siguiente, cuando ya estos cuerpos no nos estorben. ¿Sí ve? Como las dos cosas.
Y de este pedacito, pues arriba dice, ¿por qué te escondes, Jacob? Pero está diciendo, pues han sido infieles, pero también dice, hay un remanente. Ese remanente es parte de sus Kobei Hashem. No todo se ha echado a perder. Y aún las ramas que fueron desgajadas por la fidelidad de él podrán volver a ser injertadas. Hay esperanza, ¿no? Y pues, oh sabiduría de Dios cuán insondable que leyó Dianita y que compara también aquí el verso 28. ¿Acaso no has escuchado que el Elohim del Olam es Hashem, organizador de los límites de la tierra, que no se fatiga, que no se cansa y que no hay sondeo para su capacidad de comprensión, para su temuná? ¿Sí? Entonces, creo que ha sido verle en ese contexto el privilegio que nosotros siendo de olivo silvestre, de esos yijin, de ese tipo chacales, de esos que estábamos fuera, se nos ha concedido participar de la misma gracia de los padres, ¿no? De los amados. Abraham, mi amado, como dice ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias al Señor que nos permitió entenderlo de esta manera en esta ocasión. Así es. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señora Dianita, muchas gracias, Carmita. Tal vez alguien más, alguna otra participación. Dianita Muñoz dice la manito. Ah, ya, no vi, perdón, Dianita. Sí, le escuchamos, Dianita. Ahí creo que puede ya, no. Ahorita está sin micrófono. Sí, ahorita ya se puso mute. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno. Entonces voy a ir deteniendo la grabación. Si no hay más preguntas. Aquí está súper claro, todo muy edificante. Gracias, Dianita. Gracias al Señor. Bueno, entonces voy a detener la grabación, ¿sí? A ver, hasta aquí.